Meditad en los caminos del Señor es la segunda parte. Estamos siempre basados en la cita de Ageo 1:5. Inclusive me recuerdo que les dije que se revisaran el contexto de esta cita en el libro del profeta Ageo. No hemos entrado a ese contexto es tremendo y es actual el contexto. Eso es lo más tremendo. Y bueno, arrancamos. Para recordarles, porque sé que están en blanco, hablamos de sus obras, gloria al Señor Jesús, hablamos de sus obras, se van a ir recordando, y dijimos que las obras de Dios están manifiestas en la palabra, y alabamos y bendecimos por sus obras, y lo honramos y lo glorificamos, y no nos olvidamos de sus muchos beneficios, así decía el salmista, y es lo que Él hace, amén, lo que Él hace, y lo que hace a mi beneficio, y qué rico es saber todos los beneficios de Dios para mi vida. Pero conforme va pasando el tiempo y conforme voy leyendo la palabra y conforme voy escudriñando y conforme voy humillando mi corazón, me doy cuenta que hay algo que compite con sus obras, y lo que compite con sus obras, por así decirlo, es una forma de hablar, son sus caminos, y sus caminos son distintos a sus obras, aunque van de la mano. El primer paso son sus obras en nuestra vida, porque con sus grandes obras nos libertó, nos sacó de Egipto y nos trajo a donde ahora estamos. Fuimos trasladados del poder de tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, y esa es una obra milagrosa y poderosísima de Dios, por la cual no deberíamos de parar de darle gracias. Amén. Pero en la Escritura nos topamos con sus caminos. Y si yo preguntara quién está caminando en los caminos de Dios, todos me dirían amén y amén. Pero fíjese que cuando ya uno lee un poquito y escudriña qué son los caminos de Dios, son otros 20 pesos. Ahora, no es que nosotros no podamos transitar en ellos. ¿Y de qué me habla sus caminos? Sus caminos me habla de quién es Él. Igual si yo le pregunto, ¿usted conoce al Padre? Me va a decir amén. ¿Usted conoce al Hijo? ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Me recuerdo hace unos años que hablé sobre el Espíritu Santo y dije en este púlpito que era como aquel Dios desconocido, ¿verdad? Y tenía en mi mente ese salmo, esa alabanza que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Se recuerda al corito? ¿Verdad? Y me he dado cuenta que voy en el proceso de conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso que Él mora en mi vida. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Es más, Él se quiere dar a conocer a mí. Igual es el Padre, igual es el Hijo. Y sus caminos me llevan al conocimiento de quién es Él. Pero no solo de quién es Él, qué es lo que le complace. Ojo, ¿qué es lo que le complace? Mire, si usted me invita a comer, por favor le recomiendo que pregunte qué es lo que a mí me complace para comer. Y así me invita a eso, aunque yo como de todo, pero específicamente lo que a mí me gusta, me deleito en eso, amén. Lo que igual es Dios, hay cosas que le complacen, hay cosas que le agradan sobremanera, lo que es su deleite, lo que es su placer, amén. Y eso lo podríamos resumir en la forma operativa, sus principios de operación. Dios tiene principios, Dios tiene fundamentos de operación. Su palabra es sí, amén. Y su palabra es eterna. Aquí no va de que de repente Dios está a la moda y entonces ahora es de los 2020 y entonces ahora Dios cambió. No, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y sus principios son eternos y siguen vigentes por toda la eternidad. Amén. Y aquí es donde nos empezamos a topar, porque ya viene el yo creo, yo siento, yo pienso. Pero por eso es que es importante meditar bien. Y eso es lo que nos habla la cita base en Ageo 1:5. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Hablamos por qué este Señor de los ejércitos, porque hay una batalla para que nosotros andemos en los caminos de Dios. Meditad bien, y aquí no habla de los caminos de Dios, meditad bien en vuestros caminos. ¿Qué camino estás caminando, hermano? ¿Cuál es tu senda? La Biblia nos dice cómo comprobar en qué camino estoy. Y lo vamos a tocar más adelante. Ponía esta fotografía. Ayer me reuní con una persona a hablar y todo lo que platicamos era camino A y camino B. ¿Cuál escojo? ¿Cuál es el de Dios? En un tema. Otro tema, camino A o camino B. ¿Qué escojo?
y todos son escogencias en la vida. Siempre hay dos o más caminos, ¿o no? Y hay uno que es el camino de Dios. Entonces la cosa ahí es donde se pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque no podemos fallar, hermanos. Tenemos que caminar en el camino de Dios. Amén. Así que cambié como 3 veces la prédica. Tenía citas y bueno, sigo teniendo citas. Voy a hablar de la Biblia, gracias a Dios. Pero la Biblia tiene conceptos que Dios los explica y los desarrolla. Hay partes teológicas, hablemoslo así, o doctrinales. Hay enseñanzas en la Biblia. También la Biblia nos da mapas por donde nosotros podemos entender cuál es el camino de Dios y sus propósitos para nuestra vida. Hemos hablado, está las jornadas de Israel en el desierto, desde la salida de Egipto hasta llegar al monte Sión, con cada una de sus estaciones. Eso es un mapa. Hemos hablado del Salmo 23, el Señor es el buen pastor. Aquí hay otro mapa espiritual, amén. El tabernáculo es otro mapa espiritual y hay un montón de mapas espirituales, pero yo traté de irme un poquito más práctico y hay testimonios de hombres y mujeres como usted y como yo que tuvieron la misma disyuntiva: seguir los caminos de Dios o seguir sus propios caminos. Y cada hombre o mujer de Dios en su palabra es como un testimonio para nosotros. Ahí vemos reflejados naturalmente, hablemoslo así, los errores, las deficiencias del hombre y también sus aciertos en el Señor. Así que vamos a empezar con 7. Hay más en la Biblia, pero escogí 7 hombres de Dios en este caso, los cuales se toparon con el tema de qué camino decidir, qué camino andar, que tuvieron que hacer un alto y tuvieron que meditar en sus caminos. Amén. Estos son los 7 ejemplos. 6 de ellos son del Antiguo Testamento. Amén. Y vuelvo a repetir algo que dijo el predicador el domingo pasado: el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Así que tenemos 6 del Antiguo Testamento y nos proyectamos a un séptimo que es un conglomerado de personajes que también tuvieron que tomar esa decisión de andar por sus caminos, y los vamos a empezar a desarrollar. Vámonos con el primero directamente. El primero es Enoc. La Biblia nos habla muy poco de Enoc, pero mire, nos da la información suficiente o la información que necesitamos unido con otros pasajes de la palabra. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24, y por favor, acompáñeme ahí con la palabra. Abra su Biblia, Génesis capítulo 5. Listo. Vamos a usar la Biblia, no solo vamos a mencionar. Voy a poner las gafas y aquí está la cita para quien no trajo la Biblia. Voy a ir versículo por versículo. Dice: vivió Enoc 65 años. Si quieres, subraye esa cantidad porque es importante. 65 años y engendró a Matusalén, ¿verdad? ¿Será que hay información importante ahí? Ese número es importante, está puesto por algo. Y caminó Enoc con Dios. Y aquí es donde Enoc es una figura tipo o puede ser un mapa para nuestra vida de meditar en nuestros caminos y esto de andar en el camino de Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. Hay otra cantidad de tiempo. Y engendró hijos e hijas. No es la misma cantidad de tiempo, es una cantidad que se adiciona. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 65 más 300, amén. Y la Biblia nos vuelve a recalcar: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tremendo, ¿verdad? Y entonces él es una de nuestras figuras de el tema del arrebatamiento. No me voy a meter a eso, pero ahí está el primer tipo, sombra o figura de un arrebatamiento, amén. Ahora, escudriñemos un poquito esos 4 versículos de una manera sencilla. ¿Qué nos dice la Biblia de Enoc? Primero nos dice que vivió 65 años antes de caminar con Dios. O sea que ese gran siervo Enoc, que fue traspuesto, que fue trasladado, que fue raptado, vivió 65 años de su vida sin caminar en los caminos de Dios. ¿Será que no conocía a Dios? Lo más seguro es que sí lo conocía,
cuando miramos el proceso de otros varones de Dios, cuando miramos el mapa de Israel, cuando miramos la figura del tabernáculo, cuando miramos nuestra vida, lo más seguro es que él ya era converso en esos 65 años, pero no conocía o empezaba a conocer los caminos de Dios. Y hasta que él cumplió 65 años, empezó a andar en los caminos de Dios. Y la Biblia nos dice que 300 años duró esas andanzas junto con Dios. Y por esas andanzas en el camino de Dios, pues sabemos que fue transpuesto. Fíjense, 65 años sin caminar con Dios. Y ahí es donde Enoc se hace similar a mí. Cuando yo leí en la Biblia Enoc, puchica, yo lo miraba hasta allá arriba, ¿verdad? Ese cuate ya algún día lo voy a conocer, ¿verdad? Pero mire, Enoc, la Biblia me da testimonio de que Enoc es muy similar a mí. Yo todavía no tengo 65 años de edad. Imagínense. ¿Quién tiene 65 años? No, levante su mano. Ese tiempo estuvo Enoc en los caminos de Dios. Pero imagínense cómo la Biblia no esconde las cosas. Al contrario, cuando la leemos cuidadosamente, Enoc es igual que usted y que yo. Igual. Conversos, iba a la iglesia. Bueno, no sé si había muchos. Dice, ahí estaba leyendo Set, descendiente de Set, posiblemente todavía estaba vivo. Set seguro que le habló de su papá, Adán, y de la terrible tragedia, y de sus hermanos, Caín y Abel, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, hasta que llegó a los 65 años de edad, que algo ocurrió y que Enoc empezó a caminar con Dios. ¿Qué habrá ocurrido? Pues según lo que dice todo el consejo de la palabra de Dios, él tuvo que hacer un alto y meditar en sus caminos. Lo tuvo que hacer en esos 65 años. Y entonces caminó Enoc con Dios 300 años y desapareció porque le llevó Dios. Eso es lo que me dice la Biblia. ¿Qué quiere decir el nombre Enoc? Y aquí me dan más información la palabra. El nombre Enoc quiere decir dedicado. ¿Usted sabía que usted también es Enoc? Usted es dedicado para Dios. Usted es llamado santo por la palabra de Dios. Y no porque usted sea muy pilas, sino porque hubo alguien que puso sus ojos en usted y lo dedicó, lo apartó. Jesucristo es su nombre. Usted está apartado por el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, Jesucristo, para Dios. Eso es tremendo. Usted es Enoc. Yo soy Enoc. Amén. Ahora, Enoc se llamaba Enoc cuando andaban los 65 años sin caminar con Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la Biblia? Hebreos 11:5 nos habla un poquito un poquito más de Enoc. ¿Se recuerda el capítulo 11 de Hebreos? ¿De qué nos habla el capítulo 11 de Hebreos? De la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Y qué más es la fe? Porque todo el capítulo me habla de la fe, no solo el versículo 1. Mire, mi fe era el versículo 1 de Hebreos, solo eso, y mal interpretado, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, eso de último es tremendo. ¿Se acuerda cuando dijimos sus caminos? El concepto de sus caminos es agradarlo a Él, deleitarlo a Él, complacerlo a Él, seguir sus planes, sus fundamentos, sus cimientos de operación. Y aquí me dice la Biblia en Hebreos que me testifica que Enoc eso fue lo que hizo, agradar a Dios. Él no se portó bien, él agradó a Dios, que son dos cosas distintas. ¿Me doy a entender, iglesia? Y no solo agradó a Dios así de buena onda, tuvo testimonio. Amén. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nos dice un principio, sin fe es imposible agradar a Dios, no puedo agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? Y ahí sí en su Biblia, váyase al versículo que usted se sabe, el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué es lo que dice, hermanos?
Mire, yo durante mucho tiempo decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo decía, yo no miro que soy millonario, pero yo tengo la certeza que voy a ser millonario. Hijo de la mucha, no he dado testimonio de que eso se haya hecho en mi vida. Y yo tenía fe en eso. Tenía certeza. ¿Qué pasó entonces? Dígame qué pasó. No era la voluntad de Dios. Bueno, por ahí ya va algo por ahí sonando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Saben cuál era una de las citas que yo agarraba como lorito? Todo lo puedo en Cristo me conforta, todo lo puedo en Cristo me conforta, todo lo puedo. Por ahí pasaron novias, por ahí pasaron juegos de fútbol, por ahí pasaron exámenes de la U, y por ahí pasó de todo. Y no hubo testimonio. ¿Qué pasó? Dígame qué pasó, explíqueme. No estaba agradando a Dios, pero sino que la fe, ahí no dice que tengo que agradar a Dios, dice que es la certeza. Miren, tengo que leer todo el capítulo 11 de Hebreos y no solo el 11, también el 12, porque el 12 es el que me marca. Pero vámonos a esa cita. ¿Alguien tiene una versión King James? ¿Alguien tiene una nueva versión internacional? Esa palabrita certeza, ¿qué es lo que dice? Es la sustancia. ¿Usted sabe lo que es una sustancia? Yo soy ingeniero químico industrial, entonces sí sé lo que es una sustancia. ¿Usted sabe lo que es una sustancia? No sabe lo que es una sustancia. Es algo que se toca, es un extracto de algo, yo lo tengo en la mano. ¿Sí? ¿Sí o no? Va. Sigamos un poquito adelante porque me interesa asentar esto. La palabra strong en el griego es la 5287 y en el diccionario Strong del hebreo dice sentarse bajo algún soporte. Eso quiere decir certeza. En otras versiones dice la garantía. ¿Sí? Es que yo tengo la garantía de lo que creo. Lo para la policía y si usted no comprueba que ese carro es suyo, discúlpeme, por mucha fe que usted tenga y por mucha garantía que usted tenga, discúlpeme, ¿qué es una garantía? Señor agente, es una sustancia. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir la concordancia Strong? La concordancia Strong, voy a usar esto. El significado de la concordancia Strong es esto. Esto es la certeza. Pero si no hay silla, no hay fe. No sé si me doy a entender. Alguien tuvo que poner esta silla, en este caso fui yo, pero hablando espiritualmente, alguien más tiene que poner esa silla. Me voy a ir a otro diccionario bíblico. Fíjese lo que dice el diccionario Thayer. Un ajuste o colocación debajo, el ejemplo de la silla. Dice, una cosa sometida, una subestructura o cimentación. Fíjese lo que es la fe. Hay una subestructura o cimentación. Dice, lo que tiene fundamento y por lo tanto es firme, lo que tiene existencia real. Una sustancia, algo real, la calidad de sustancia, la naturaleza, ta. Eso es la fe. Ahora, ¿qué es esa silla espiritualmente hablando en la cual yo me puedo sentar? Jesucristo, hermano, no hay otro fundamento más que el que Jesucristo. ¿Qué otra? Su sangre en el propiciatorio celestial. No sé si alguien puso atención cómo Ángel oró aquí y hizo batalla espiritual. El Señor dijo, confúndelos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia en su palabra. ¿Y qué va a confundir? ¿Tirando golpes al aire? No. La ideología esa perversa que se levanta contra tu nombre. Y oramos, ¿por qué? Por tu sangre que está en el propiciatorio celestial. Por tu nombre, Jesucristo. Por lo que dice tu palabra. Amén. Eso es la silla en la cual yo me puedo sentar. Y eso se llama certeza. Eso se llama garantía. No es que, la sangre de Cristo tiene poder. No he oído eso. La sangre de Cristo tiene poder. Mire, disculpe, no podemos hacer de la sangre de Cristo un fetiche. No podemos utilizar el nombre de Jesús como un mantra. Lo podemos usar. Esas son corrientes que vienen del mismísimo infierno. Perdóneme que se lo diga. ¿Sí? O sea, yo tengo que estar seguro que esa silla está puesta y esa silla tiene que dar testimonio en mi vida.
Y cuando esa silla está puesta y da testimonio en mi vida, yo me siento. Y eso es tener fe. Esa es mi garantía. Amén. Que me paran en el carro, me dicen que me van a quitar la casa. Yo tengo la garantía, tengo el título de propiedad, tengo la sustancia de que lo que Dios me ha dado es verdad y es amén para siempre. Amén. Por favor, tenga cuidado con los libros cristianos, esos de las librerías, y más si dice New York, bestseller del New York Times. El mundo no puede decir que un libro cristiano es bestseller. Por favor, es anti pelacables. El mundo me está diciendo que yo tengo que leer ese libro cristiano. Como que algo no concuerda, ¿verdad? Y ahí donde va Vicente va toda la gente. Hermano, alerta, cuidado. Amén. Porque se ha metido a la iglesia tanta ensarta de charás. Amén. Soy libre en Cristo, soy libre para libertad, no soy Cristo. Sí, pero ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es su garantía? ¿Cuál es su certeza? ¿Me doy a entender? Cuando usted tenga ese testimonio, esa garantía y esa certeza, entonces siéntese en ella, y eso es la fe. Amén. Es una sustancia, es algo sólido, es algo que se toca, que se palpa, que se ve. Amén. Sigo adelante, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Se sentó en la silla. Él sabía cuál era su garantía, su certeza, su fundamento. Había una estructura espiritual debajo, la roca, el cimiento, el fundamento. Amén. Y entonces agradó a Dios. Fíjese, se siente en esa silla y agrada a Dios. Amén. Sigamos adelante, porque para terminar el punto, por favor, vámonos al capítulo 12 de esa cita de Hebreos. Ojo que para entender qué es la fe, usted se tiene que soplar los 40 versículos. No se quede con el 1, porque eso es ignorancia, ¿verdad? Son los 40 versículos del capítulo 11. Ahora, ¿qué dice el capítulo 12, versículo 1 y 2? Y dice la Biblia, por tanto, o sea, después de todo el capítulo 11, por tanto, nosotros también, o sea, usted y yo, teniendo en derredor nuestra tan grande número de testigos. ¿En dónde están la grande número de testigos? Aquí, hermano. De eso es lo que estamos hablando, el testimonio de la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, usted y yo estamos en una carrera. Lo que Jesucristo hizo por sus obras portentosas es ponerlo en la meta. Y solo eso ya es un milagro incontable, incalculable. Pero ahora la Biblia nos exhorta a crecer, a madurar, a correr la carrera, porque hay una meta. Hay una meta. Ahora, usted solo no puede correr esa carrera, pero la silla ya está puesta, la garantía ya está. Amén. Y entonces el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús. En Jesús, la fe no funciona si no tengo mis ojos puestos en Jesús. Ahora, poner mis ojos en Jesús no es venir a la iglesia, ni cantar coritos, ni tampoco predicar. Eso no es poner los ojos en Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, tenga en cuenta algo. Él es el autor, Él fue el que hizo la obra y puso la silla. Solo Jesucristo la puso. Y Él es el consumador. Él es el que la quita o la pone. Y Él es el que nos va a hacer sentarnos en ella, hermanos. Amén. Es eso la fe. Ahora, hay otro libro por ahí que fue debatido por años, siglos atrás, el libro de Santiago. ¿Qué nos habla Santiago de la fe? ¿Se recuerda? ¿Qué nos dice Santiago? La fe sin obras. Pero vámonos a la palabra de Dios. Miren, necesito apuntalar este punto. Vámonos a Santiago capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Quiero que se vayan, por favor.
Y ese versículo 19 nos habla de la fe barata que hablan esos libros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ese versículo? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen sus ojos puestos en Jesús. Ellos no se sientan en el fundamento puesto por Cristo. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son esas obras, hermano? ¿Qué? ¿Tenemos que hacer obras para ganar el favor y la complacencia de Dios? Hermano, son los méritos de alguien más, son los méritos de Jesucristo en la cruz. Él sí tuvo que hacer la obra, Él puso la silla. Y ahora yo tengo que poner los ojos en Jesús y sentarme en esa silla. Pero despojándome, que era lo que decía Hebreos, de todo peso y pecado. Amén. Eso, hermanos, eso es la fe. Tenga cuidado con los mantras y con todo eso feo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios que está ahí en el ambiente. Amén. Cuidado con la radio, mucho cuidado con la radio. 21. No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Miren, el padre de la fe, su fe tenía sustancia. Dame a tu hijo, tu único hijo. Puchica, me lo pide a mí, yo le digo, en el pastel. No hay sustancia. No hay sustancia, hermanos. No he puesto mis ojos en Jesús. Amén. Ya ahorita termino con este punto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, la sustancia, y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que mi fe se perfecciona. Amén. Amén. Dios pone la fe, pero esa fe va perfeccionándose, va creciendo, va madurando conforme yo crezco y maduro, conforme yo me uno al plan de Dios. Amén, hermanos. Mucho cuidado cuando hablen de la fe. No es sencillo, no es simple. ¿Sí? Alguien pagó el precio, alguien hizo la obra. No es algo de gratis con varita mágica. Amén. Termino este punto, aunque quisiera seguir. Toda la escritura nos habla de la fe. Listo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso fue lo que hizo Enoc. Amén. Amén. Siguiente, Noé. ¿Se recuerda de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 9. Por favor, acompáñeme. Me imagino que apuntó y subrayó lo de la fe, ¿verdad? Hermano, lo tiene que volver a revisar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ojo, estamos en tiempos peligrosos. ¿Se acuerda lo que escribía Pablo y Pedro? Esa onda está metida en la iglesia. Listo, aquí lo tiene en la pantalla. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y era perfecto, ¿verdad? Y aquí rapidito me hago el símil con Job, ¿verdad? Solo que Job le ganó, porque este solo tiene 2 y Job tenía 4. ¿Se recuerda? Ayer nos lo platicaron en el grupo de jóvenes. Era varón justo, era perfecto en sus generaciones y dice, con Dios caminó Noé. Aquí la Biblia da testimonio de que Noé caminó con Dios. Ahora, Noé no hubiera podido solo, pero la Biblia me dice, mire su contexto, mire un versículo antes y por favor subráyelo. ¿Qué dice ese versículo? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pues mire, Noé vivió hace un montón de tiempo. Y lo que pasó con Noé, el arca de Noé y el diluvio, pues yo no le miro mucha gracia. Pero mire, ahí había gracia. Por eso es que Noé pudo hacer lo que él hizo. Porque la gracia de Dios estuvo ahí. Él puso sus ojos. Él se sentó y por eso tuvo la gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sus principios operan ahorita aquí en la iglesia y operaron con Noé. Amén. Y Noé lo que nos habla es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Ahora, ¿qué es estar de acuerdo? Cuando dos personas, dice aquí que 2 personas no pueden caminar juntas si no hay acuerdo entre ellas. ¿Y qué quiere decir caminar juntas y llevar acuerdo entre ellas? Deben llevar el mismo paso y seguir la misma dirección. Me recuerdo de Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿tened mi qué? ¿Para qué sirve un yugo? Para alinear a un camino.
déjeme ver su yugo, hermano, déjeme ver su yugo. Porque si no hay yugo, usted no puede andar con Dios y yo tampoco. Necesitamos gracia para eso. Ese yugo de Dios es gracia. Esa gracia que nos alinea en el camino. Amén. Y entonces ese yugo me hace, tal vez al principio a la fuerza, me hace caminar con Dios. ¿Cuál es su yugo? Su yugo es su palabra. Su yugo es su espíritu. Su yugo son las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, tanto espirituales como civiles, son yugo. Para que nos alineemos en el camino. Amén. La reprensión de un hermano puede ser el yugo de Cristo en mi vida. ¿Y qué dice Cristo con ese yugo? Aprended de mí que soy ¿qué? Mire, requisito para tener el yugo de Cristo, ser manso y humilde. Si no, no se puede. Amén. La Biblia nos dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí yo le agregaría, caminaré yo, Edgar, en el camino de Dios si no tuviera el yugo del acuerdo del Señor Jesucristo en mi vida. La respuesta es no. Si no tengo su yugo sobre mí, imposible, hermanos. Necesito gracia para estar en acuerdo de Dios, usted también, amén. Y ya la tenemos en Cristo Jesús. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar conmigo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese niéguese, a veces lo miramos del lado negativo, ¿verdad? Niéguese, negate, ¿verdad? Te castigo. No, ese niéguese es, ponte de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que Jesucristo sabe que nuestra naturaleza carnal que aún opera es enemiga de Dios y es contraria. Por eso es que se debe de doblegar. Necesitamos el yugo, hermanos. Sí, yo estoy de acuerdo con Dios. Mentira, hermano, mentira, mentira. Nuestra vieja naturaleza aún está operando. Amén, amén. Entonces, la palabra de Dios habla de niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿La cruz para qué es? Para poner una hamaca y descansar. La cruz es un instrumento de muerte. Amén. Si algo nos han enseñado en esta congregación es que alguien debe de morir. ¿Sí? Usted debe de morir y yo debo de morir. Amén. Si usted no está en ese camino de la muerte a su yo, hermano, usted está veraneando y yo igual. ¿Sí? Estoy en mis 65 años de Enoc. ¿Se recuerda? Sigamos adelante. Y entonces, después de negarse a sí mismo y tomar su cruz, ¿qué dice? Camine mi camino, sígueme. Amén. Necesitamos la gracia de Dios para eso. El caminar con Dios es aceptar su voluntad en nuestras vidas. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Dios me presenta su plan perfecto y eterno y yo tengo dos opciones, estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Y generalmente, ¿qué es lo que yo he hecho, hermano? Negociar con Dios. Señor, estoy de acuerdo, pero mira, esta cláusula no mucho, esta otra no me conviene, ¿será que podemos bajarle a tal cosa? Empezamos a negociar con Dios, amén, pero Él está ahí paciente y nos va enseñando y nos va pastoreando, amén. Eso, estoy seguro que eso está ocurriendo en su vida así como lo está ocurriendo en la mía. Es conocer y aceptar su plan perfecto, el propósito de su voluntad para mi vida, eso es ponerse de acuerdo. Ahora, alguien debe de negarse. Alguien debe de negarse, hermano. Y nosotros como hombres tenemos dos decisiones. O me niego a mí mismo, o si no sabe a quién estoy negando. Estoy negando la obra de Jesucristo. Jesucristo ya puso la silla, Jesucristo ya puso el cimiento en su gracia, y el negarlo es, no me siento, no quiero esa silla. Espérame un poquito más. Aquí estoy bien saltando y alabando tu nombre. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Sin fe, sin sentarnos en esa silla para estar de acuerdo con Dios, es imposible agradar a Dios. Amén. Seguimos adelante. Mire lo que significa Noé. Y cuando me pongo de acuerdo con Dios, lo que viene es reposo. Reposo. Ya no es mi lucha, ya no es mi batalla, ya no es mi pelea, ya no es mi sufrimiento, ya no es, Señor, tengo que dejar esto para agradarte. No, hay reposo. Ya morí. Mire, a un muerto ya no le duele nada. Cuando nos duele algo es porque todavía estamos bien vivitos. ¿O no? Vaya al cementerio a ver si alguien dice, ay,
Nadie dice ay, ¿o no? ¿Verdad que sí? Lo mismo ocurre espiritualmente, hermanos. Dios quiere nuestro reposo cuando estemos de acuerdo con Él. Pero ojo, cuidado. El que piensa estar firme, mire, Noé antes de, pues justo, perfecto, ¿verdad? Y no miramos nada así como anómalo, ¿verdad? O sospechoso, ¿verdad? Pero unos capítulos después podemos ver un tremendo problema con Noé. Amén. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted? Sembró su viña, la cultivó y qué rico el fruto de su viña, ¿verdad? Y a consecuencia de voy a llamarle de ese tropiezo, hasta el día de hoy tenemos consecuencias. Y el pueblo de Israel tuvo por consecuencia que de ahí vino, de esa maldición vino el enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Canaán, ¿se recuerda usted? Los cananeos. Imagínense qué tremendo. Así que, hermanos, esto no es de que, ya estoy caminando en los caminos de Dios. Necesitamos de su gracia. Amén. Mire qué tremenda la Biblia, vuelvo a recalcar, porque tal vez esto resume, la Biblia me da testimonio de que estos hombres, Noé, era igual que yo. ¿Sabe de dónde me sacó Dios? De una de las cosas que Dios me sacó, del alcoholismo. Yo me recuerdo, y hay consecuencias todavía de esos pecados. Yo me recuerdo, y mire, bendito sea Dios. Tenga cuidado de no caer, hermano. Tenemos que tener cuidado de no caer. Amén. Abraham, el padre de la fe. Génesis 17:1, acompáñeme. Espero que esté dejando rastros en su palabra, hermano. Subraye, etcétera. Aquí la Biblia nos vuelve a hablar por medio de números y nos da testimonio de la condición de la vida de este siervo Abraham. Abraham 17:1 dice, era Abraham, no Abraham, Abraham, de edad de 99 años, y subraye esa cantidad, 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, el padre de la fe, 99 años. ¿Será que hasta estos 99 años él obtuvo las promesas o le fueron dadas las promesas? Si usted revisa capítulos antes, ya había habido un coloquio con Dios, ya Dios le había dado promesas. ¿Dios le ha dado promesas a usted? Estoy seguro que sí, al igual que Abraham. Ahora la pregunta es, ¿usted está en los 99 para adelante o en los 99 para atrás? Tremendo, ¿verdad? Sigamos viendo qué nos dice la Escritura. Subraye ese, anda delante de mí, y esos 99 años. Y mira, al final dice, y sé perfecto. Ese es 17:1. Por favor, váyase 2 versículos antes, o sea, capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahí hay otra cantidad, ¿verdad? Por favor, subraye esa cantidad. 86 años. ¿Usted se recuerda quién era Ismael? Él era el hijo de la promesa. Ahí era la voluntad de Dios. Pero ¿y entonces qué pasó con Abraham, el padre de la fe? ¿Ya había tenido fe ahí Abraham? Un poco, yo creo que esa es la respuesta. Sí, tenía fe porque, hermanos, fue justificado, fue salvado o no. Usted es salvado, o sea que usted ya tuvo fe. Pero ¿y entonces qué pasó aquí con Abraham? Mire, le pasó lo mismo que a nosotros. La carne cochina, la fe inicial, me acaba de soplar aquí Carol. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero así tenemos de fe, ¿verdad? Algún teólogo me va a decir, sí, pero es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, hermano, tu fe tiene que madurar, tu fe tiene que crecer en Cristo Jesús. Ese andamiaje, esa silla, te tiene que llevar a la casa del Padre. Amén, amén. Sigamos adelante. Apuntó los dos números. Mire lo que significa Abraham. Yo creo que esto ya lo hemos hablado. Abraham quiere decir padre exaltado,
enaltecido. Esta era la condición de la naturaleza de Abraham. Era algo orgullosito el hombre. Se autoexaltaba. Mire, ¿cuánto de eso hay aún nosotros? Tan chulo que se mire Edgar aquí predicando, ¿verdad? Mire, todavía hay eso en mi vida. Todavía hay Abraham. Amén. Haga la resta entre esas dos cantidades que está ahí, 99 menos 86, y le va a dar un número. Y ese número en la Biblia tiene varios significados, pero uno de los significados connotados es rebelión. Abrahamcito, entre el capítulo 16 y el capítulo 17, vivió en rebelión. Y nos lo atestigua Ismael, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta cómo es importante cada palabra de la Escritura? Renglón tras renglón, verso tras verso, un poquito aquí, un poquito allá. Toda la Escritura que es inspirada por Dios y que nos es útil. Por favor, no caiga en la trampa de ser teólogo de versículos. Eso solo demuestra la ignorancia de nuestra carne y que nuestra carne nos está oprimiendo. Usted tiene que agarrar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Y lo que nos habla este 13 es de nuestra cochina carne, de nuestra naturaleza. Ahí, tan chulo que se mire usted poniendo atención, ahí está su carne. ¿Y sabe qué? Si usted no medita en su palabra, va a ocurrir lo que ocurrió con mi prédica anterior. Se le va a olvidar. Porque eso hace la carne. Ángel lo ha dicho desde este púlpito. Ha hablado de un ¿qué? Un Pac-Man. ¿Se acuerda usted del Pac-Man? Yo sí me acuerdo porque es de mi tiempo. Los jóvenes aquí en gallo, ¿verdad? Es algo vintage, algo así, ¿va? Eso hace la carne. Es como esos pájaros del cielo cuando la semilla está a la orilla del camino. ¿Se recuerda qué es lo que hace? Se la roban, se la comen. Mire, cuántas perlas han sido tiradas desde este lugar y usted ya no se acuerda. Hermano, por favor, pilas, ¿o no? Así de buena onda, así entre amigos. ¿Le parece? Medite así, va. El primo alemán, bueno, eso ya es contra natura, eso ya no se puede. Eso solo al ser transformados, ¿verdad? No, gloria al Señor Jesucristo. Ok, ¿de qué nos habla esto? Mire, tan chulo Abrahamcito, mire, tenía la promesa de Dios, de plano dijo, aleluya, la fe, tengo que tener la certeza de la fe, y empezó a confesar, pero lo que hizo fue hacerlo con su fuerza propia. Lo hizo dándole una ayudadita a Dios. A veces queremos tener atajos. Es mi propia prudencia. La Biblia me exhorta a que no confíe en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, en mis propias habilidades, en mi propio conocimiento. Abraham lamentablemente hace lo que yo estuve también metido en eso, de veras, salga de eso corriendo. Camina por las promesas y por las bendiciones de Dios en vez de tener sus ojos puestos en Jesús. Seguimos adelante. Mire, al final no es Salmo 103 tengo en la mente, no es me recuerdo de todos tus beneficios, sino que son mis beneficios. Ahí en el fondo, ahí cuando yo empiezo a tejer aquí adentro, cuando empiezo a escudriñar, cuando miro a la luz de la palabra de Dios, no son los beneficios de Dios para mi vida, son mis beneficios, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Amén. Tenga mucho cuidado con eso. Génesis 17:3 nos continúa diciendo que después de que Dios le dijo que anduviera en su camino, que anduviera con él y que fuera perfecto, dice la Biblia que se postró sobre su rostro. Aquel que era enaltecido, aquel que era padre enaltecido, aquel que era orgullosito, lo que hizo fue, dio testimonio y está registrado en la palabra, que se postró sobre su rostro. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Dios cambió su naturaleza. Abraham permitió que esa gracia de Dios, sentado sobre la substancia de la fe, empezara a cambiar su vida a la manera de Dios. Y a Abraham le fue cambiado el nombre, lo miramos también en ese capítulo 17, de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Y ahí estaba la verdadera promesa del Señor para la vida de Abraham. Y ojo, y esa promesa nos repercute a nosotros también. Amén.
Pero mire, no solo dijo, aleluya, hermano, tengo la fe de Cristo y la certeza. No, mire, Génesis 17:24 nos da testimonio de que Abraham hizo algo. Y aquí es donde entra Santiago. Fe, y esa fe me tiene que mover a hacer algo para agradar a Dios, para hacer su deleite, para hacer su complacencia. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Se negó a sí mismo, hermanos, para ponerse el yugo de Cristo y para seguir su camino. ¿Y qué hizo? Ay, Dios, algo muy doloroso, tremendo, la circuncisión espiritual. Dios le dijo, bueno, anda sobre mis caminos. Abraham se postró, botó su orgullo por la gracia de Dios, se sentó en esa silla, en ese fundamento de Cristo. Pero no solo se quedó viva la flor, él anduvo en sus caminos y el siguiente paso era, ¿verdad? Y Abraham obedeció. Abraham obedeció. Amén. Fue circuncidado. Y no solo él. Amén. Si se da cuenta, eso de la fe no es así de tomarlo tan light, ¿verdad? Ni del diente al labio. Amén. Seguimos adelante. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Se recuerdan que andar en sus caminos quiere decir conocerlo a Él, ser su deleite, buscar su complacencia, buscarlo agradar a Él? Y Abraham llegó a caminar en sus caminos que Génesis 18:17, un capítulo después, nos dice el Señor y deja testimonio ahí en la palabra: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Se recuerda? Ángel nos habló en prédica de esto. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Mire, esto conmueve mi corazón y mi alma. Mire, Abraham no era un cristiano. Abraham no pertenecía a una iglesia. Abraham no cantaba salmos y alababa a Dios. No, Abraham llegó a conocer a Dios para que Dios mismo lo llame mi amigo. Mi amigo. Ahora, ¿quién es un amigo, hermano? Porque igual, usted es amigo de Dios, todo el mundo, ven. No, tenga cuidado. ¿Qué es un amigo? Alguien con que uno comparte, alguien al que se le tiene confianza, alguien que se le tiene aprecio, alguien que se le conoce. Si usted quiere ser amigo, vuelvo a decirle, pregúntele a Mercedes qué es lo que me gusta de comer y por ahí entra por la puerta ancha. Eso es lo que me deleita, eso es lo que me gusta. Amén. Me deleito comiendo, de veras, me gusta. Mire, Dios también nos muestra en sus caminos lo que a Él le deleita. Es más, lo que a Él le gusta comer. Fíjese que así lo dice la Biblia. Me estoy desviando, pero no quiero hablar del pan de Dios y etcétera, etcétera. Pero bueno, Isaías 41:8, segunda de Crónicas 27 nos habla de que la Biblia tiene testimonio de que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23 en el Nuevo Testamento. Y se cumplió la escritura que dice, mire cómo comienza, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire, ese creyó no es el creyó del diente al labio, ¿verdad? No es el mantra. Abraham creyó en Dios, se sentó en Dios, se sentó, esa era su garantía, su sustancia. Hizo lo que, escuchó la voz de Dios y dio testimonio de que hizo lo que Dios le pidió, que era para bien. Se puso de acuerdo con Dios, buscó el deleite, la complacencia, buscó lo que a Dios le agrada. Y entonces, y solo entonces, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sencillo, ¿verdad? Pero bien complicado para nuestra carne, hermanos. Acuérdense que esa no quiere, pero el hombre interior anhela esto. El hombre interior lo desea. Hermano, yo sé que la palabra predicada a su corazón llega al hombre interior y el hombre interior lo anhela, lo desea. Amén. Bendito sea su nombre por eso. Y Dios da gracia y por medio de sentarnos en Cristo Jesús tenemos la garantía, la sustancia de la fe para ser contado por justicia esa fe y poder ser llamados amigos de Dios. Ahora, si un orgulloso, prepotente y altanero como Abraham pudo hacer esto, ay Dios, lo orgulloso, prepotente y altanero ya lo tengo, ¿o no? Lo que me falta es lo otro. Y ese es nuestro camino, hermanos. Y estoy seguro que usted también. Ahí tan chulo que se mira. Pero mire, usted tiene la misma naturaleza de Abraham y la mía. Amén.
pero tenemos el llamado en nuestro hombre interior a ser amigos de Dios. ¿Usted quisiera ser amigo de Dios? Anhélelo, deséelo. Amén. Ahora, ¿qué es amigo? Ahí también entramos en cortocircuito. Ahab quiere decir, la palabra amigo quiere decir tener afecto, deleitar, enamorar, gustar. Pero cuidado también, nos han hablado aquí de que el amor no es champú de cariño. Mire, esto lo aprendí muy chiquito en el Señor, apenitas, hace mucho tiempo, pero me sirvió de mucho y pude detectar ciertas cosas. Cuidado con las lisonjas, cuidado con aquel con el que me llevo bien. Generalmente por nuestra naturaleza hacemos alianzas en la carne. Hacemos alianzas en la carne, hermano, y eso es contra Dios. Y estoy hablando de hermanos en Cristo. Tenga cuidado, porque hay alianzas en la carne, nos aliamos en la carne, mi carne con la de aquel que me cae re bien. ¿Pero por qué me cae re bien? Su carne le agrada a mi carne, su carne deleita a mi carne. Y entonces ¿por qué hay chismes en las iglesias? ¿Por qué hay juicios en las iglesias? ¿Por qué hay enojos, contiendas y disensiones en las iglesias? Cuidado, hermanos. Dice la Biblia en Proverbios 27:6, nueva versión internacional: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Cuidado con los que te besan, cuidado con los que te caen también, cuidado con los que te las pasas también. Solo pregúntate, ¿es en la carne o es en el espíritu? Y el ejemplo de esto es, hay una alianza en el espíritu en la palabra de Dios. Bueno, hay varias, pero una de las alianzas tremendas en el Antiguo Testamento es de Jonatán con David. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted? Mire, esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Voy a poner un ejemplo así, rapidito. Imagínense en un magnate multimillonario. Yo en mi mente pensé primero en Bill Gates, después me dije, no, algo más aterrizado. Carlos Slim. ¿Usted sabe qué es dueño Carlos Slim? De un montón de cosas. Aquí en Guatemala, ¿de qué es dueño? De otro montón de cosas. Pero por ejemplo es dueño de una telefónica, claro, y acaba de comprar otra telefónica, Movistar. Imagínense, ¿verdad? Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y Carlos Slim tiene un hijo, y ese hijo se llama Jonatán. Se muere Carlos Slim, ¿a quién le toca la herencia? Pero fíjese que en la Biblia no fue así. ¿Se recuerda usted? ¿Cuál era la herencia de Jonatán? El reino de Israel. ¿Esa era la herencia de Jonatán o no? Dígame si sí o si no. Ahora, ¿por qué la tuvo David? No me va a salir espiritual porque es voluntad de Dios. No, también por eso. ¿Por qué la tuvo David? Sí, hermano, muy espiritual, amén. Gracias. Siguiendo el ejemplo, ¿sabe qué fue lo que pasó? Jonatán pudo ver en David que él era. Jonatán lo vio. Si no lo hubiera visto, ¿qué hubiera hecho Jonatán? ¿Qué hubiera hecho usted? Si de repente le viene una carne, mire, usted es el hijo, aquí está la prueba de ADN, usted es el hijo de Carlos Slim, le digo que mañana está le pide la bendición a Ángel y mañana está en la puerta de Claro, ¿o no? Dígame si no, así somos. ¿Qué hubo en Jonatán? Fíjese que ahorita me bajé del penthouse, del cielo, y me vine a la tierra. Mira a Jonatán. Jonatán es el heredero del reino, ¿o no? ¿Qué hubo en Jonatán? ¿Qué hubo? Visión. Jonatán vio lo que Dios ve. Saúl no lo vio y otro, ni el mismo David le costó a David ver. Vámonos mejor solo la voy a parafrasear. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 12 o 14. Dice la Biblia que Jonatán iba con otros soldados, tiempos de batalla, etcétera, etcétera. Entró a un bosque. En ese bosque dice que había miel. Y dice que los del ejército tenían prohibido, no puedo entrar a detalles, pero tenían prohibido comer de esa miel. Y vino Jonatán y alargó un palito, una varita, y chupó. Y dice que cuando chupó esa miel, ¿sabe qué ocurrió? Dice que sus ojos se le aclararon.
visión de Dios, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir miel en la Biblia? Usted sabe, ¿se acuerda del maná? ¿Usted se acuerda qué sabor tenía el maná? Azucaritas, a hojuelas con miel, a hojuelas con miel. Ese era el sabor del maná. ¿Se recuerda la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto? ¿Quién era esa roca? Jesucristo. Mire, a mí me costó entender cómo de una piedra, de una roca salía agua, pero usted sabía que de esa misma roca brotó miel. Mire, eso sí, en mi mente de química todavía la del agua la paso, pero la de la miel, hermano, mire, ahí hay miel de Dios. Dios quiere darte miel, hermano, miel en su espíritu, para que tú puedas, para que se te aclare la visión. Y entonces diga, sí, yo soy el heredero, pero no. Amén. Mire, eso es parte de ser amigo de Dios. Jonatán y David fueron amigos en el espíritu. Y Jonatán, no lo dice la Biblia así como se lo puse en ejemplo, pero Jonatán inclusive hizo a un lado su herencia. Imagínense qué tremendo, porque él pudo ver lo que Dios ve. Amén. Seguimos adelante. Tengo muy poco tiempo. Juan 15, de 14 a 15, Jesucristo hablando, vosotros sois mis amigos por la fe. Sí, también, si hacéis lo que yo os mando. La fe, sentarme en esa substancia, me hace hacer lo que Él manda. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ojo, aquí está la clave. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Jacob, y la voy a dejar acá. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos, hermano? Creo que muchas veces tomamos muy a la ligera la palabra de Dios. Nuestra carne todavía nos gana y se levanta delante de Dios y Dios quiere que sigamos por sus caminos, hermano. Sus caminos son muy distintos a sus obras, aunque van de la mano. Tenemos un llamado, iglesia, tenemos un llamado a salir del atrio, que es donde se manifiestan las obras de Dios. Ahí es donde desciende fuego del cielo y donde ocurren un montón de cosas maravillosas. Y tenemos un llamado para entrar al lugar santo, hermanos. Ahí en el lugar santo, a los pies del altar de oro, bajo la luz del candelabro, y comiendo de la mesa de los panes de la proposición, ahí vamos a encontrar los caminos de Dios, hermano. Ahí vamos a encontrar los caminos de Dios. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, tomémonos un momentito y ¿qué te parece si ahí en tu corazón, en tu hombre interior, le das gracias a Dios? Dale gracias a Dios por todos tus beneficios. Levanta alabanza a Dios, no dejes que tu carne te distraiga. Y dile al hombre interior, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y dile, Señor, anhelo agradarte, anhelo complacerte, anhelo deleitarte, anhelo ser tu amigo, Señor. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Quiero estar de acuerdo contigo. Señor, no me quiero ir por las promesas ni por los beneficios de ser cristiano. Quiero que tú seas mi tesoro. Quiero que tú seas mi galardón. Señor, por favor. Señor, dame de tu fe. Tú eres el autor y consumador de la fe. Dame de tu fe. Muéstrame tu sustancia para que yo la pueda tocar, para que sea el cimiento de mi vida. Ayúdame, por favor, por tu Espíritu. Ayúdame por tu Espíritu, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que moras y habitas dentro de nosotros, tú que eres nuestro consolador, tú que nos guías a toda la verdad, tú que nos santificas. Por favor, construye ese tabernáculo, ese altar en nuestro corazón, para que ese hombre interior muestre su amistad al Dios Todopoderoso, para que ese hombre interior busque deleitarlo, busque agradarlo, busque bendecirlo. Y yo te invito, hermano, hermana, ahí en tu hombre interior, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor,
Deleítate en Él. Acuérdate de sus muchos beneficios para tu vida. Él es el que te perdonó, Él es el que te salvó. Y dile, Abba Padre, porque es el Espíritu Santo el que se une a mi espíritu para decirle, Abba Padre. Dile, Abba Padre. Díselo, Abba Padre, papito, quiero deleitarte. Quiero dibujar una sonrisa en tu rostro. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, bendito es tu nombre. Hermano, hermana, alábalo, alábalo, adóralo, porque Él es digno, porque Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Dile, Señor, no puedo, necesito de tu gracia, necesito de la silla de tu fe, de la substancia de tu fe. Necesito que madures esa fe en mi vida. Quiero conocerte, quiero honrarte en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ahora yo puedo darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, darte la adoración. Señor, quiero caminar en tus caminos. Quiero caminar en tus caminos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.